Tenemos ya y le pedimos que prenda su cámara a Pamela Chiriboga, ella actual abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. Ayer reportábamos desde Wambra una acción en el espacio público para pedir cuentas, para entablar diálogo quizá, y eso nos lo va a comentar Pamela Chiriboga. ¿Qué pasa con la sentencia y con las medidas de reparación dadas en el caso de Juliana Campoverde? Pamela es abogada en este caso y quisiéramos comenzar por ahí. Pamela, muy buenos días, gracias por asistir a esta entrevista. Ayer tuvieron finalmente una reunión en el Ministerio de Gobierno. ¿Cuáles son los puntos, cuáles son los temas que las familiares de Juliana Campoverde están exigiendo se cumpla? Buenos días. Muy buenos días, hola Jorge, hola Vero, qué gusto verles de nuevo, gracias por este espacio. Bueno, lo que pasó el día de ayer es primero un plantón de exigencia y de visibilización. El día de ayer se cumplían 9 años de la desaparición de Juliana sin que el Estado ecuatoriano haya hasta ahora dado una respuesta efectiva. Si bien hay una única sentencia en el Ecuador de esta naturaleza que pertenece al caso de Juliana Campoverde, no es suficiente para la familia. La familia sigue sin saber dónde está Juliana y esto es una cuestión importante para la familia, dónde está Juliana. Entonces, el día de ayer, justamente a raíz del plantón, nos recibieron funcionarios del Ministerio de Gobierno, nos recibió el director de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, también el subsecretario de Seguridad, John Game y Tomás Guayasamín, respectivamente. Con ellos ya habíamos venido trabajando, digamos, en el cumplimiento de la sentencia. No obstante, en el cambio de gobierno, finalmente se truncaron las cosas y ahí se quedaron nuestras reuniones periódicas. Entonces, más bien, la reunión de ayer fueron muy claros. No estábamos preparados para esta reunión, pero queríamos recibirles. De hecho, ya tenemos una reunión para la siguiente semana. Y bueno, los puntos concretos son que vamos a seguir con reuniones periódicas a lo largo del tiempo para garantizar el cumplimiento de la sentencia. De hecho, la siguiente semana ya no vamos a tener una reunión solo con el Ministerio de Gobierno, sino se va a llamar a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Fiscalía, a la DINASED, para que todos en conjunto puedan responder acerca de cómo se ha ido cumpliendo las medidas de reparación integral en el marco de las competencias de cada una de estas instituciones públicas. Y además, no solo estábamos, digamos, el grupo de abogados de Elizabeth, sino que además estaban los representantes de ASFADEC, como por ejemplo Lidia Rueda, que estaba ahí también ahí, y también una representante de COVIDEFEM. Entonces, finalmente con ellas también se pudo entablar un diálogo y en el marco de 2 semanas vamos a tener una reunión también, ya no solo para hablar del caso de Juliana, sino para hablar de las desapariciones en general en Ecuador y cómo el Estado pretende darle respuesta y cómo se ha puesto también en la práctica, no solo en el papel, sino ya puesta en práctica la Ley Orgánica de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Y justo importante lo que mencionas, ¿no? Porque el caso de Juliana Campoverde comenzó catalogándose como un tema de desaparición y finalmente, digamos, decantó en el feminicidio, que es por el cual se sentenció finalmente este caso. Pero volviendo al tema de las reparaciones, además, digamos, de la búsqueda del cuerpo todavía de Juliana, que es un tema de reparación que su familia todavía está insistiendo, pero hay otras cosas más, por ejemplo, el tema de la placa, el tema también de las disculpas que debería la familia y la iglesia, finalmente, que está implicada en este caso, dar. Ahí preguntarte, ¿cuál ha sido todavía la respuesta de esta iglesia, la iglesia evangélica Oasis de Esperanza por parte de sus pastores? ¿Ha habido como este reconocimiento al caso? ¿La iglesia sigue funcionando? Bueno, algunas cuestiones. Primero, una aclaración. El caso de Juliana Campoverde, a pesar de que es un feminicidio, no existía el delito para el momento en el que ella desaparece. Entonces, el delito por el cual se juzga a Jonathan Carrillo, el pastor evangélico, es secuestro extorsivo con resultado de muerte. Pero además de esto, decirles que la colocación de la placa simbólica no es por parte de la iglesia Oasis de Esperanza. Es por una iglesia que estaba por encima de ellos, una iglesia que controlaba la iglesia Oasis de Esperanza. El encargado de colocar la placa es la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, que está ubicado en la ciudad de Guayaquil. Para esto decirles que la Iglesia Oasis de Esperanza dejó de funcionar, y lo digo entre comillas porque sabemos que la Iglesia Oasis de Esperanza sigue funcionando. Claro, ellos cambian de nombre porque ahora, gracias a la sentencia, el nombre Oasis de Esperanza está completamente prohibido de utilizar de aquí al futuro como una forma de justamente una medida simbólica para la familia. No obstante, sabemos que sigue funcionando. Y eso es una cuestión que decía la sentencia. Se tiene que comprobar si es que los requisitos legales de esta institución
se están cumpliendo o no. No obstante, nadie ha comprobado todavía si es que ellos existen legalmente, si están cumpliendo sus requisitos y en el caso de no cumplirlos, pues deberían cerrar finalmente la institución. Entonces, sabemos que la Iglesia Oasis de la Esperanza sigue funcionando, de hecho está funcionando de forma telemática por la pandemia, no obstante, ninguna institución pública, digamos, ha hecho alguna cuestión como para regularizar por lo menos esta institución. Y ahí venimos el tema de la regularización, porque la sentencia finalmente de Juliana Campoverde no solo, digamos, se dirige hacia esta iglesia en particular, sino que pidió además un registro de pastores y de iglesias evangélicas. ¿Hay algún avance en este tema? La verdad es que no, Vero, no existe ningún avance en este tema. También es una cuestión de formalidad, es que el tribunal, digamos, ha faltado un paso formal, realmente no es más que eso, que es un oficio a la Secretaría de Derechos Humanos. Y ellos nos han respondido de esta forma. Estamos intentando crear, digamos, este registro nacional de pastores y pastoras, bueno, de líderes y lideresas religiosas, no solo de la religión evangélica, sino a nivel nacional de todas las religiones. No obstante, la Secretaría de Derechos Humanos todavía no ha avanzado en esto. Esto también está encargada de verificar, digamos, estos requisitos de existencia de la Iglesia Oasis de Esperanza. No obstante, no se ha podido avanzar y esa es la intención de la reunión de la siguiente semana, que ellos puedan acercarse a la reunión y puedan contarnos cómo han avanzado con respecto a la creación de este registro nacional. Y justo hay casos que se vuelven emblemáticos, con el debido respeto, digo, por todo el proceso de duelo y el seguimiento y la exigencia que deben tener los familiares de personas víctimas de femicidio, personas desaparecidas, pero finalmente se vuelve emblemático para la implementación de política pública también. En este caso han hablado de un trabajo interinstitucional, de establecer no solo la garantía del cumplimiento de la sentencia, sino también no solo de la reparación, sino de prevenir, de la prevención, de establecer cómo medidas pueden evitar que este tipo de cosas pasen. No queremos estigmatizar a ninguna creencia, respetamos en este espacio como ninguno las creencias y saberes espirituales. Sin embargo, en la investigación está detectado justo que hay un encubrimiento a partir de una institución de profesión religiosa, de creencia religiosa. ¿Hay otros casos que hayan detectado que pase lo mismo o que haya pasado, no con la desaparición, finalmente con el encubrimiento de este tipo de instituciones, por lo que deba darse este tipo de registro, avanzar? Que nos puedas explicar esto un poco más. Bueno, efectivamente en el caso de Juliana sí se determinó que a través del lenguaje religioso, a través de la religión, no solo había, digamos, este control y manipulación hacia Juliana, sino que incluso podrían haber otras víctimas y además incluso se aperturó una investigación por enriquecimiento privado no justificado, porque justamente se encontraron cuestiones como que los diezmos se cobraban en $3,000, $5,000, que los pastores iban incluso a las casas a cobrarles en el caso de que ellos no, digamos, no fueran. Había un control muy fuerte con respecto a los feligreses que iban a las iglesias, ¿no? Digamos, no se sacó en el juicio, las mismas víctimas pidieron no hablar y no sacar como sus casos. No obstante, sí identificamos que habían otros casos incluso de índole sexual dentro de este mismo lugar. Entonces, esto es una cuestión que quedará pendiente y que será una deuda también de la Fiscalía, ¿no? De investigar si es que esta institución sigue funcionando y, digamos, sigue teniendo este mismo modus operandi con respecto a otros feligreses, ¿no? No tenemos otro caso desde el INRE, digamos, bajo esta misma lógica. No obstante, sí tenemos más víctimas dentro del mismo contexto. Entonces, eso es una cuestión que, digamos, también resulta ser preocupante. Y eso. Claro, sí, es que, y lo pongo en conversación de debate público, sabemos que muchos amigos y amigas nos están viendo en este informativo y claro, la denuncia, el seguimiento, el creer a las víctimas en este tipo de casos que hay un poder que se ejerce, que está de por medio. Entonces, sí un poco hablar un poco más del caso y establecer estos hallazgos por si existen otros casos, y si es que alguien los conoce, pues que los pueda reportar, que los pueda denunciar, porque finalmente esto también esperamos desde los derechos humanos, desde los medios de comunicación, contribuir a que no se repita
lo que sucedió en el caso de Juliana Campoberde. Y clarificar que no es un tema de fe, de ataque a la fe, sino de también de derechos humanos, ¿no? Ujú. Claro, y de identificar cómo se utiliza, digamos, este lenguaje. O sea, hay ciertos espacios religiosos que se dan con completa normalidad, con completo respeto, no solo a los feligreses, sino, digamos, a cómo salen, con quién salen, si es que van a ver a sus papás o no, pero si nos damos cuenta de este espacio de completo control y manipulación, y donde se utiliza este lenguaje religioso incluso para amenazar. Acordémonos que en el caso de Juliana Campoberde, no solo le amenazaron a su familia diciendo que había, por ejemplo, espíritus de muerte que iban a venir si es que ellos salían de la iglesia. Le dijeron claramente a la mamá de Juliana, Elizabeth, y a Juliana cuando ellas decidieron irse. Pero además, el último mensaje que se tiene en el chat de Juliana, de este perfil falso que se creó Jonathan Carrillo, es un pasaje de la Biblia, un versículo que dice: y me llamarán y no responderé, y desapareceré y no me podrán encontrar. O sea, es como se utiliza el lenguaje religioso como una forma de amenaza también, ¿no? Y si es que nosotros vemos y analizamos un poco, incluso en los peritajes, cuál es el lenguaje que utiliza religioso, este perfil falso, este pastor español que llegaba a aconsejar a Juliana, también incluso tiene esta índole sexual, incluso en la conversación, pero siempre utilizando el lenguaje religioso y la palabra y qué es lo que me dice Dios para, digamos, ratificar el control y la manipulación. Entonces, más bien, si es o sea, digamos, no se está atacando per se a la fe, sino a las formas en las que se utiliza la fe cuando es de forma indebida, digamos, y cuando esta solo se utiliza para extorsionar, para manipular, para controlar y no para, digamos, el objetivo, que es, digamos, sanar, hacer bien, acompañar a las personas, ¿no? Digamos, a lo largo de la investigación, Jonathan Carrillo decía, claro, yo me inventé ese perfil de Facebook falso, no lo aceptó al principio, ¿no? Ojo, lo aceptó a lo largo del tiempo. Y en esto decía, no solo quiero acompañar a Juliana, yo solo le estoy aconsejando. Pero no solo era eso, o sea, se mostró el control y cómo él, a través de este control, cambió decisiones de vida de Juliana, del proyecto de vida de Juliana. A ese punto llegaba la manipulación y el control. Entonces, sí hay que analizar cómo se utiliza este contexto y este lenguaje religioso, ¿no? Hay un tema concreto, Pamela. Ayer en esta reunión conocemos que Elizabeth Rodríguez estableció que no se sentirá reparada, que no existirá justicia hasta encontrar a Julián. ¿Han tenido ustedes respuesta de esta medida de la sentencia de continuar con la búsqueda de Juliana Campoberde? Bueno, sí y no. Yo creo que hay que ser como objetivos. Primero, la búsqueda se ha avanzado, pero no de la forma en la que se debería, ¿no? Nosotros hemos tenido ya en la quebrada de Bellavista 3, digamos, convocatorias, digamos, para estar ahí. La primera fue un poco como para abrir los caminos de la quebrada de Bellavista, la siguiente fue un poco para limpiar la maleza, pero yo me acuerdo ayer que justamente Elizabeth decía a los funcionarios públicos que nos atendieron, sí, o sea, llegaron, pero no es que están haciendo mucho, empiezan a cortar la maleza por encima, pero han pasado 9 años, o sea, no se va a poder encontrar ningún resto óseo si es que no se hace una debida búsqueda profunda en la quebrada de Bellavista, ¿no? Entonces, claro, esto es una cuestión que también la veremos la siguiente semana ya con la fiscalía, porque la última intención es que la fiscalía pueda llamar a varios funcionarios, a muchos funcionarios, no solo de la fiscalía, de la policía, del EMASEO, para que puedan realmente hacer una limpieza de la quebrada y que realmente se pueda buscar de una forma efectiva y profunda. Han pasado 9 años, es imposible que esté, digamos, en la parte, digamos, no sé, de la montaña que se pueda acceder fácilmente. Obviamente no va a ser así. También el territorio ha cambiado muchísimo. Se construyeron nuevos edificios. De hecho, este lugar era un botadero de basura. Entonces, si es que el Estado, al cumplir esta obligación que tiene que hacerlo, tendrá que hacerlo de forma eficiente y de forma profunda si queremos llegar a un resultado. Y por eso Elizabeth ayer dijo, sí, realmente lo que quiero es que se haga esta, digamos, gran campaña de varios funcionarios que puedan realmente llegar profundamente a la quebrada y si no, simplemente descartar el lugar y seguir buscando en otros quizás. Pero si es que no hay una respuesta efectiva y que se mantenga en el tiempo, va a ser bastante difícil. Y además tomar en cuenta que en unos 2 que 3 meses viene el invierno. Y si es que viene el invierno, entonces finalmente la quebrada va a ser de muy difícil acceso y se tendrá que esperar hasta la finalización del invierno para seguir buscando ahí. Entonces, más bien el Estado tiene que tomar en cuenta estos tiempos, las condiciones climáticas, la misma quebrada, como para dar una respuesta efectiva a la familia. Si no, la reparación no cumple su objetivo.
Bueno, Pamela, muchísimas gracias por esta entrevista y nada, desde Wambra acá hemos seguido al tanto de lo que ha sido el caso de Juliana Campoverde, principalmente, digamos, el juicio, la sentencia, y vamos, por supuesto, a seguir pendientes del cumplimiento de las medidas de reparación. Muchísimas gracias. Chévere, un gusto. Cuando quieran, que les vaya muy bien.